Bueno, Pablo es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos en España. Tiene una maestría en Economía y Administración de Empresas del Instituto Universitario SEADE de Argentina. Es licenciado en Ciencia Política y en Economía por la Universidad de El Salvador de Argentina. Bueno, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y bueno, contribuyó también en la Universidad del SEMA y el Swiss Management Center University Corporate Training. Anteriormente ocupó el cargo de jefe investigador de la Fundación Atlas, fue director académico de la Fundación Progreso y Libertad, investigador de la Fundación Nuevas Generaciones y director del Observatorio Económico. Bueno, en primer medida los agradecimientos obviamente al Instituto Maggi, a la Fundación Naumann y a la Unión Editorial que hicieron posible que este libro existiera. Yo les quiero contar en primer punto cuál es la génesis. Ustedes saben que el libro, si no lo saben, está dividido en dos partes. Una, obviamente, que es la parte más importante quizás, la que hizo Ricardo. A mí me tocó, digamos, en gracia que Ana me diera la oportunidad de publicar un paper mío que yo había escrito sobre Alzogaray. Después que me defendí mi doctorado sobre una tesis de Alzogaray, eso fue hace 10 años aproximadamente. Le quiero dar un agradecimiento a Álvaro. La familia fue digamos, la ayuda que me brindó para realizar esa tesis fue grandiosa. No hubiera podido hacerla sin la ayuda fundamentalmente de Álvaro. Hoy recordábamos, éramos casi como hermanitos, nos veíamos no todos los días, pero 2 o 3 veces por semana durante varios años. Fue una investigación dura, pero la verdad que la disfruté mucho, porque yo a Alzogaray no lo conocí en persona. Cuando comencé mi tesis a investigar fue en el año 2007, hacía 2 años que Álvaro había fallecido. Pero lo fui conociendo a medida que fui leyendo sobre su vida, con las entrevistas. Hice alrededor de 30 entrevistas. Una fue al exdiputado Mani, hoy le recordaba, fue en el año 2007. Y muchas otras personas que habían estado en el partido, en la UCD, políticos de otros partidos, amigos, obviamente familiares, y uno ahí va armando como un rompecabezas para conocer al personaje, ¿sí? Y después rechequearlo muchas veces con los diarios de la época, las revistas, a ver si era verdad lo que me estaban contando, y efectivamente el personaje de Álvaro Alzogaray se iba haciendo cada vez más grande, ¿no? Después de rendir la tesis, mi tutor fue Huerta de Soto, un académico español. Me pidió que hiciera un paper para una revista española, que es la que está en el libro que ustedes tienen o pueden haber adquirido. Es una parte de la tesis. Se llama Las coordenadas intelectuales de Álvaro Alzogaray. O sea, cuáles eran sus ideas. Después la tesis es un recorrido cronológico por la historia, empezando de 1955 hasta el 2005, 50 años. Álvaro muere en el 2005. Termina su vida pública en el 99, cuando cumple su último mandato como diputada. Pero quizás, bueno, obviamente muchas personas ustedes lo han conocido, otros no. Déjenme contarle algunas cosas. Álvaro Alzogaray se introduce en la vida pública ya digamos a los 42 años. Ya era un hombre, no era un muchacho. Antes de eso, y esa es la parte que quizás muchos no conocen, ¿no? Había sido un excelente alumno, tanto en el primario como en el secundario. Había cursado en Capital Federal, en Bahía, porque el padre y el abuelo habían sido militares. Y él ingresa a los 16 años al colegio militar, y es por lo menos en los registros de la época, es el único
en ese momento, estamos hablando de los años 1929, ingresó en el colegio militar. Durante los 4 años que él estudió en el colegio militar, todos los años llevó la bandera. ¿Sí? El diario La Nación es el que primero habla en los medios de comunicación de Álvaro Alzogaray con Z, que dice que por primera vez en la historia del Colegio Militar de la Argentina, una persona durante los 4 años había llevado la bandera. ¿Sí? Un hecho inédito. Después no sé si volvió a suceder, pero estudió ingeniería, es ingeniero militar, pero también después estudió en la Universidad de Córdoba y se recibió en el año 43. Y en el año 46 se pidió el pase a la nueva fuerza que se había armado, que era la Fuerza Aérea, y renuncia pide la baja al poco tiempo. Pero ya antes de darse la baja, ya había comenzado con sus actividades empresarias, ya por creo que el 37. Ya empezaba, digamos, a hacer su carrera empresarial, que digamos que dura hasta los años 60, que fue accionista de varias empresas y después vende todo para ya dedicarse plenamente a la vida pública. Y su vida pública comienza en el 55. ¿Sí? En realidad su primera participación como funcionario fue en la flota mercante, los años 48-49, que renunció antes que el gobierno peronista lo echara. Él ya creo que sabía que lo iban a echar, porque le quería cobrar Evita por los viajes que había hecho Evita llevando la flota mercante cosas de ella, le iba a cobrar, y bueno, ya no se le podía cobrar Evita, evidentemente, y él sabía que venía el pedido del despido y renuncia antes. Pero, digamos, su primera participación fue con el gobierno de Lonardi, de su secretario de Comercio, después con Aramburu, su primer ministerio, ministro de Industria. Y como ministro de Economía comienza con Frondizi y después con Guido. Hay un punto importante acá. Entre el 55 y el 73, que la Argentina fue caótica, hubo 23 ministros de Economía, una duración promedio de cada ministro de 10 meses. Álvaro Alzogaray fue el que más duró en el cargo. Si juntamos los dos ministerios de Frondizi y el gobierno de Guido, estuvo algo así como 800 días. Fue el que más duró. Estamos hablando de 3 años y medio, ¿no? 2 años y medio. ¿Qué se puede decir más de Alzogaray como es, digamos, su perfil? Obviamente los que lo conocieron, y las crónicas así lo dicen, la simpatía no era la principal virtud, pero creo que su principal virtud era, yo lo defino como un hombre con mucho coraje. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estuvo solo, prácticamente, él estuvo 50 años de vida pública. En los primeros 25 años, hasta los años 80, fue durísimo. O sea, solo gente como Mani y otros pocos lo acompañaron, pero era predicar en el desierto prácticamente. Además, el contexto adverso de la Argentina era fenomenal. Las ideas de la libertad eran desconocidas o, digamos, no consideradas. Fue muy difícil, esos 25 primeros años fueron dificilísimos para poner del 55 a los 80, ¿sí? Hasta la conformación de la OCDE. Después ya el contexto se hace más fácil porque la Argentina, y eso hay cierta similitud con lo que está pasando ahora, el deterioro económico, la velocidad del deterioro fue increciendo y eso permitió que lo que ahora conocemos como, o llamamos como las ideas de libertad, fueran prendiendo más. Y eso no solo se veía en la calle, sino con la cantidad de diputados de la UCD que ingresaban cada vez más al Congreso. Otras características de Alzogaray fue un gran autodidacta. ¿Sí? En los registros
de su educación en el colegio militar, menos en la secundaria, nunca podría haber llegado a estudiar los libros de Mises, de Hayek, de Erhard, de Rueff, de Friedman. Él se referenciaba muchísimo en Rueff, ¿sí? Que fue un economista que, asesor del gobierno de Gaulle, el milagro francés económico en los años 50, ¿no? 56. Y otra referencia muy grande fue Erhard, ¿sí? Para Alzogaray, Erhard y Rueff eran sus héroes, ¿sí? Porque, como dijo Mani, Alzogaray era un hombre de acción. Entonces se referenciaba en hombres de acción, en hombres de acción. Otra característica era, hasta ese momento no se había visto una persona con los dotes o sea, los manejos, el gran manejo que tenía con los medios de comunicación. Fue, se puede decir, el primero que frente a una cámara de televisión llevaba cuadros y gráficos para explicarle a la gente lo que estaba pasando, ¿sí? Así hacía también, y eso me lo contó Álvaro, cuando los domingos iban a la Quinta de Olivos, cuando se encontraba con Frondizi. Álvaro dice que lo esperaba en el auto, pero Álvaro debía correr por toda la Quinta. Ahí se juntaban Alzogaray y Frondizi, y hay fotos de Alzogaray explicándole con las cosas así, ¿sí? Con gráficos y cuadros a Frondizi cómo era la situación económica en ese momento. Fue, podríamos decir, un gran provocador, ¿sí? Pero con elegancia, digamos, hoy conocemos quizás otros provocadores liberales con otras formas. Yo creo que Alzogaray era un provocador, utilizaba muy bien la ironía, pero con mucho respeto para las otras personas. Eso se reconoce rápidamente cuando uno escucha las grabaciones o lo ve en la televisión. Y como decía, los años 80 ahí le empezaron a sonreír porque, bueno, el mundo ya había empezado a cambiar con lo que se estaba haciendo, sí, se había hecho en Chile desde los años 70, con la llegada de Reagan y de Thatcher, y eso ayudó muchísimo, ¿sí? Y en los años 80, la Argentina, yo me acuerdo las revistas, ¿se acuerdan la revista Somos? Que era una revista muy conocida en aquel momento, que le hacía las encuestas a la gente, y la gente se manifestaba a favor de privatizar y regalar las empresas públicas porque no funcionaban. Bueno, eso todo fue ayudando a que la UCD se convirtiera en el tercer partido más importante de la Argentina. Otra manera de caracterizar, me estoy olvidando de muchas cosas, pero de caracterizar a Álvaro Alzogaray fue una persona que explicaba, eso lo va seguramente a comentar mejor Ricardo, pero explicaba de una manera muy simple y sencilla cuál era el problema que tenía en la Argentina y cuáles eran las soluciones, ¿sí? Nunca estas dos cosas iban a estar separadas, era permanente, ¿sí? Marcar cuáles eran los problemas básicamente económicos, y ahora voy a mencionar por qué se lo tildaba de economicista, hay una razón, ¿sí? Inmediatamente a plantear el problema o cuáles eran las causas del problema, plantear las soluciones. Acá hay un argumento, no los quiero aburrir más, pero hay un argumento hayekiano en el tema del economicismo por parte de Alzogaray. ¿Por qué? Porque Alzogaray lo que observaba era, como decía Hayek en Camino de Servidumbre, era si empezamos a intervenir la economía, vamos a terminar eliminando las libertades civiles y políticas, ¿sí? Por eso era muy importante para Alzogaray insistir con la libertad económica, porque si teníamos libertad económica o si no teníamos libertad económica íbamos a terminar, él lo mencionaba y era muy claro en eso, en un totalitarismo político, no tenía medias tintas ahí. Bueno, estas son algunas de las características de Álvaro Alzogaray.
Algunas otras más que mencionar. Fue un académico en términos de que dio clase, fue miembro de la Academia de Ciencias Económicas, de Ciencias Empresariales, se le dio un doctorado honoris causa para los liberales muy importante en la Universidad Marroquí. No recuerdo, en los años 80 creo, Álvaro, que se le dio el doctorado. Y hay tres cosas que me parece que vale la pena recalcar, como similitud a lo que estamos viviendo hoy. Hoy se habla mucho de la grieta, y Álvaro Alzogaray no hablaba en esos términos, pero él decía que había un dilema entre el peronismo y el antiperonismo, y que había que salirse de ese dilema, porque el problema no era ese, porque él observaba que los partidos antiperonistas, el radicalismo fundamentalmente, en realidad era lo mismo que los peronistas, vamos a poner con una frase parecida, con buenos modales, un peronismo con buenos modales. O sea, querían hacer peronismo sin el peronismo, vamos a ponerlo así. Y eso es una similitud, ¿sí? Que yo la fui encontrando en estos últimos años, ¿no? Él decía hay que salirse de ese dilema, porque el problema acá es todos estos sistemas híbridos, le llamaba Alzogaray, el desarrollismo, el estatismo, el intervencionismo, versus lo que él proponía, que era la economía social de mercado, lo que él llamaba el liberalismo moderno, vamos a ponerlo así. Otras similitudes es que él hizo hincapié de manera permanente en el problema de la inflación, 50 años machacando, y todavía tenemos el mismo problema. Y él explicaba cuál era la causa monetaria, la emisión de moneda, la demanda de dinero, él lo explicaba claramente, ¿sí? Y era el único que lo explicaba en esos términos. Y otro de los temas son similares a la actualidad, es lo que ahora llamamos batalla cultural. Bueno, él la dio durante 50 años. Y durante los primeros 25 años, 27 años, casi en soledad y solo junto a personas como Mani que lo acompañaron hasta el final, pero no eran muchos más, ¿sí? Alzogaray fundó 4 partidos y recién en el último, 4, muchos creen que fueron 3, lo voy a mencionar. El Partido Cívico Independiente en el 57, el segundo, que no es conocido, en el 1965, Renovación Nacional, que fue elecciones a legisladores, el tercero Nueva Fuerza en el 71 y el cuarto el UCD, el más exitoso. Solamente pudo comenzar a ingresar diputados el último partido del UCD. ¿Sí? El primer partido del Cívico Independiente solo metió un asambleísta constituyente del 57. Después nunca más pudieron meter ningún legislador. ¿Sí? O sea, él dio la batalla no solo política, sino además cultural. O sea, son 3 similitudes que yo observo. El tema del dilema, así lo llamaba él, y nosotros lo llamamos la grieta. Él decía, esto no existe, hay que ver otra cosa. Es decir, es la lucha entre el colectivismo y, digamos, lo que él mencionaba como la economía social de mercado. La cuestión de la inflación, repito, y el tema de la batalla cultural. Creo que esos son algunos aspectos que yo remarco, que hacen a la figura de Alzogaray. Pero repito, fue, creo que los que lo conocieron van a coincidir, una persona con mucho coraje para hacer lo que hizo casi en soledad, ¿sí? Acompañado por muy poca gente, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias de nuevo a los que me permitieron contarles esto hoy y participar del libro.